Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador hace, por la buena o por la mala, que las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros respeten a nuestro país, respeten a los mexicanos, nuestro territorio y también a las autoridades. Y es que en los últimos días el presidente Obrador reveló cómo una de estas empresas extranjeras, sobre todo de los Estados Unidos, se habría querido burlar directamente de él, de la autoridad presidencial, del gobierno de México, por lo cual ordenó una investigación. Y esto llevó a la clausura de esta empresa. De esto vamos a platicar el día de hoy porque justamente hoy el dueño de esta empresa fue a Palacio Nacional a reunirse con el presidente después de que lo trató de engañar. Y esto sobre todo con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, presionando pues para que el gobierno, para que el presidente eche atrás esta decisión, la clausura de esta empresa. De esto vamos a platicar y también vamos a actualizar cómo va el tema de la cumbre en una decisión muy interesante del presidente que sigue construyendo alianzas en el continente americano. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada retomando lo que mencionó el presidente López Obrador, porque en este tema de Sélvame del tren y del Tren Maya y Eugenio Derbez y todo esto de los ambientalistas, falsos ambientalistas, surgió también un tema, un asunto muy importante para el medio ambiente que había sido condonado por los gobiernos neoliberales y también por todos estos grupos de pseudoambientalistas. Y es de esta empresa que se llama Calica Vulcan, que es una de las principales empresas, si no es que la principal empresa constructora de los Estados Unidos, que tiene un banco de grava en Quintana Roo y que supuestamente se le dieron todos los permisos para extraer todo esto del suelo de nuestro país y sobre todo con el gran daño que están causando al medio ambiente. Ahora, lo peor de todo es que el presidente, que ya tenía en la mira esta empresa, fue tratado de ser engañado. Lo quisieron engañar, porque mientras él recorría la región, mientras él sobrevolaba la zona, la empresa se detenía. Hacía como que no estaba trabajando, hasta que un día les cachó la trampa. Y esto obviamente generó una gran molestia presidencial. Vamos a escuchar lo que relata el presidente sobre este tema, que es muy importante porque, bueno, pues estamos hablando, pues sí, de algo que es relevante en el medio ambiente, pero sobre todo cuando hay pues, realmente empresas que están haciendo daño al medio ambiente. Esto es lo que señaló. Otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como 3 veces, y en efecto, estaba todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían, y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco, entonces he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. ¿De qué forma se va a hacer legalmente? Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país. La verdad que nos informaron, no lo creía cuando me lo dijeron el viernes. Digo, no puede ser. ¿Sí? Ah, pues vamos.
¿Fue buena sorpresa, presidente? Sí, y entonces tenemos ya todas las pruebas. Pues es lo que señala el presidente López Obrador cuando él habla que se burlaron o se querían burlar de las autoridades mexicanas, se refería a él en lo particular. Se burlaron o se quisieron burlar más bien del poder presidencial, porque sí, él había pasado, sobrevolado esta área, las actividades estaban detenidas, él decía ni las grúas funcionaban, todo estaba completamente parado, hasta que me informaron sobre la realidad de los hechos en este vuelo inesperado, no programado por la zona. Se da cuenta que efectivamente están trabajando y los cacha en la movida. Parte también de las imágenes, por ejemplo, ahí está lo que refería el presidente, que estaban cargando un buque con el material que se estaba extrayendo de esta planta de Volcán Calica, justamente de donde se extrae esta grava en el estado de Quintana Roo, y es enviada allá en los Estados Unidos, en esta que es una, si no es que la empresa de la construcción más grande de aquel país. Por eso también la relevancia de la decisión presidencial. Bueno, ¿qué sucedió después de esto que denunció el presidente López Obrador? Pues bueno, pasa de los dichos a los hechos, sobre todo ya en cuanto a los operativos y ya el sustento legal que lleva a la clausura de las actividades de esta empresa, porque la Semarnat finalmente, después de esta denuncia, clausuró la extracción de piedra caliza justamente de esta minera Calica. El gobierno de México informó que clausuró justamente la extracción de esta empresa. Las autoridades informaron mediante un comunicado que se realizó una inspección en el predio La Rosita, y la visita fue para verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales en relación al uso de terrenos forestales, así como el posible impacto ambiental. Derivado, dice el documento, de esta inspección, se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que con base a la legislación ambiental se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio. Le cerraron pues el changarro. Además, destacó que ya en 2017 y 2018 Profepa había clausurado y sancionado a esta minera por el aprovechamiento de roca caliza en el Corchalito, que es otro, entiendo yo, de los predios. Y bueno, ¿qué es lo que argumenta la empresa? Señala que el gobierno ha operado de manera ilegal en esta clausura. Y bueno, esta acción, dice, la compañía tiene los permisos necesarios, dicen ellos, para operar, y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales. Y empiezan con los amagos de siempre, ¿no? Con la idea de los arbitrajes internacionales, de que las inversiones extranjeras se están viendo afectadas en el país, pero finalmente lo que se revela es que, pues sí, están incumpliendo disposiciones ambientales de México, se está dañando el medio ambiente y por eso la clausura. ¿Y saben quién de los ambientalistas salió a defender esta decisión y en contra de esta empresa? Pues obviamente ninguno de ellos. Eugenio Derbez completamente callado, Key del Castillo, todos los que aparecen en esto de Sélvame del Tren, ninguno ha dado su opinión al respecto. Pero bueno, este es el contexto. Esto es lo que viene sucediendo en estas últimas semanas, y así la denuncia y el intento de burla al presidente, al gobierno federal y en general a los mexicanos. El día de hoy tenemos, bueno, ya lo que sucedió después de todo esto. A pesar de los pataleos de la empresa, finalmente se acuerda un encuentro y hoy justamente llegan a Palacio Nacional los empresarios, dueños justamente de esta minera que fue clausurada, con una carta adicional, con una carta fuerte que es la que están utilizando para presionar al presidente López Obrador. Y esto es a través del gobierno de los Estados Unidos y los congresistas también de aquel país. Porque el día de hoy a este encuentro también llegó el representante del gobierno, que es justamente Ken Salazar, que lo que señaló a su llegada es que iba a atender otros asuntos, no precisamente los de la cumbre. Vamos a escuchar lo que mencionó Ken sobre su llegada. Embajador Salazar, ¿se va a reunir con el presidente de la República, embajador? ¿Cómo le va? Muy bien.
¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien, viene por ¿Hay buenas noticias sobre la cumbre, embajador? Vengo a hacer otros trabajos. ¿Viene con el presidente o con el secretario de Hacienda? Es lo que dice entonces Ken Salazar a su llegada. No dice nada más, vengo a hacer otros trabajos cuando se le pregunta de la cumbre, y posteriormente nos enteramos que también a este encuentro llega justamente el CEO, el mero mero de Vulcan Materials, quien llegó en un vehículo distinto, en un momento distinto a Ken Salazar. No llegaron juntos, sin embargo, pues obviamente ambos llegaron también al mismo encuentro. ¿Para qué? Para platicar con el presidente. El dueño o el CEO del director de la empresa es Thomas Hill, quien llegó justamente a reunirse con el presidente para hablar sobre pues toda esta situación. La visita se debió a la acusación del presidente que acabamos de escuchar. Sin embargo, la empresa argumentó que desde el marzo de este año, cuenta con un permiso aduanero de 3 años. Es lo que señaló la empresa también para defender su posición. Entonces llegan hoy, pues entiendo yo, a disculparse, porque la verdad es que el señalamiento del presidente Obrador fue muy directo. Este intento de engañarlo, de engañar a la presidencia de la República, parando actividades cuando sabían que el presidente iba a sobrevolar la región. Bueno, todavía no hay detalles sobre el encuentro, pero lo que sí sabemos es que además de la presencia de Ken Salazar, en donde estuvo ahí representando al gobierno de los Estados Unidos, esto también tuvo otro efecto en el Capitolio, desde el Congreso de los Estados Unidos, justamente para presionar al presidente López Obrador, porque el día de hoy también, en el momento en el que se estaba dando este encuentro, se da a conocer una carta de legisladores, demócratas y republicanos, dirigidas a Joe Biden, que criticando la retórica antiempresarial, así le dicen, la retórica antiempresarial del presidente López Obrador. Eso es lo que señalan en esta carta senadores de Estados Unidos, que piden que el gobierno de México no siga generando daños bajo el TEMEC, con lo que llamaron esto, una retórica antiempresarial. Legisladores dieron cuenta del freno de labores de la empresa Vulcan, de la que estamos hablando, señalando que las acciones recientes del presidente Obrador y funcionarios amenazan con socavar la confianza de las empresas estadounidenses en México, con un mercado viable y predecible y destinos para la inversión. Vulcan Materials Company, dicen los senadores de Estados Unidos, no es la única entidad estadounidense que sufre acoso, así dicen ellos, del gobierno mexicano, y expresan su preocupación por la actitud antiempresarial del presidente López Obrador, la retórica que ha habido respecto a una serie de casos sorprendentes, dice, particularmente la energía y el poder, sectores donde múltiples instalaciones de propiedad estadounidense han sido obligadas a cerrar. Recordaron que en enero del 2022 el presidente Obrador comenzó una escalada, dicen, de hostilidades, interfiriendo directamente con la capacidad de Vulcan para exportar materiales. Así es como le dicen, hostilidades. Agregaron que el pasado 5 de mayo el gobierno de México ordenó el cierre de las actividades, como lo estamos viendo, a pesar de la propiedad total de Vulcan, de esta propiedad y su posesión de todos los permisos necesarios para operar. Advirtieron que un cierre continuo de las operaciones de Vulcan tendrá un impacto directo y negativo en Estados Unidos, ya que la instalación de Vulcan es un componente crítico de la construcción de la cadena de suministros de agregados para el sureste de aquel país. Eso es lo que dicen también los legisladores. Y tanto republicanos como demócratas han planteado las preocupaciones a la administración de Biden sobre las acciones del presidente López Obrador en el marco del TEMEC. Entonces buscan desde Estados Unidos cerrar la pinza, venir aquí también para que no solo esté el empresario reunido con el presidente, sino para que sientan que está cobijado por el gobierno y también por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para que se abra una vez más la fábrica, para que vengan acá a explotar el suelo mexicano, para que se lleven el suelo mexicano a su país, a los Estados Unidos, y para que el daño ambiental se dé aquí en México y no se dé en los Estados Unidos. Eso es lo que les dieron antes. Estos son los beneficios que tenían en los gobiernos anteriores, sobre todo no respetando el medio ambiente y sobre todo tomando en cuenta que justamente el área de Quintana Roo es una de las también principales zonas ambientalistas de nuestro país. Entonces,
el presidente detiene las actividades de esta empresa, denuncia el intento de burla, que eso es también sobre todo muy grave, que tratan de burlar a la autoridad. Digo, antes en los gobiernos anteriores se burlaban y hasta las compraban, pero ahora ya las cosas cambiaron y ahora viene esta reunión para tratar de resolver todo esto. Pero bueno, esto es lo que viene sucediendo en este sentido. Y esto también vale la pena comentar, porque pues en la relación binacional un tema que está muy vigente es el tema de la Cumbre de las Américas, porque bueno, finalmente también estamos hablando de lo mismo. Y bueno, hoy el presidente había adelantado desde el viernes que eventualmente hoy y mañana podía haber una decisión ya de los Estados Unidos. Hoy se le preguntó al presidente si ya había noticias al respecto, y esto fue lo que informó, en donde todavía no se tiene claro si se va a incluir a todos los países por parte de Estados Unidos y sobre si el presidente estará yendo a Los Ángeles. Vamos a escuchar lo que mencionó el día de hoy. Todavía falta tiempo. Tengo entendido que va a llevarse a cabo la cumbre del 6 al 10 y estamos en 23 de mayo, o sea, falta todavía de tiempo, faltan más de 10 días y se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Al menos han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días. Yo espero que pues en esta semana ya podamos informar. Pues es lo que señala el presidente, así que todavía queda esperar la decisión para también conocer la postura final del presidente López Obrador. ¿Y qué es lo que surge desde Estados Unidos? Bueno, ahora surgen con una variante para tratar de convencer a todos los jefes de Estado que están incluidos todos los países. ¿Y qué es lo que se están sacando de la chistera? Bueno, ahora dicen en Estados Unidos que van a buscar incorporar a esta Cumbre de las Américas no a los gobiernos, sino a los pueblos, así, tal cual, a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso es lo que surge también desde la Casa Blanca, de acuerdo a un funcionario del gobierno de Joe Biden. El primer tramo de las invitaciones confirmó para la cumbre ya se enviaron. Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la cumbre, afirmó a una de las agencias de noticias este funcionario del gobierno de Joe Biden, que no fue identificado. Entonces, dicen, pues los queremos invitar cuando menos a través de representantes, muy probablemente serían estas ONGs que ellos mismos están financiando, así que realmente no se resolvería el objetivo principal o no se alcanzaría el objetivo, que es el acuerdo entre los diferentes países para sacar adelante la economía y en general el avance de América Latina, bueno, de América en general, porque pues no solo son los latinoamericanos. Sin embargo, también ante la posibilidad real de que esta cumbre pues no tenga la asistencia de ejecutivos importantes del Poder Ejecutivo, como en el caso de México, el caso del presidente Obrador, como en el caso de Brasil, como el caso de Jair Bolsonaro, que adelantó la posibilidad de que no vaya, y como el caso de otros países, como también los del Caribe, pues ya están buscando una solución para que no quede tan mal la foto de Biden en esta cumbre internacional, y empiezan a invitar cachirules. Ya empiezan a invitar países que ni siquiera son del continente americano, porque hoy también la sorpresa que nos llevamos es que ante esta incertidumbre, Estados Unidos decide invitar a los europeos, particularmente invitando a España, como si esto fuera a resolver el problema y sobre todo a reducir la tensión que existe en la región por esto
esta exclusión de los países. Al contrario, España, particularmente con algunos gobiernos de izquierda, ha tenido muchos problemas por los abusos también que han impulsado las empresas y el propio gobierno español en varios países, incluyendo a nosotros, incluyendo aquí en México. Y ahora Joe Biden toma esta decisión de invitar a los españoles. Se habla de que la invitación no sería directamente a Pedro Sánchez, pero sí a este señor, al que estuvo acá en México. ¿Se acuerdan ustedes? José Manuel Álvarez, quien estaría representando el canciller español a este país en la Cumbre de las Américas. Fue este mismo señor José Manuel Álvarez que básicamente les decía a los legisladores qué es lo que tenían que decidir en la reforma eléctrica, dicen, protegiendo los intereses de estas empresas españolas y olvidándonos de la soberanía de nuestro país. Este es el señor que va a llegar a la Cumbre de las Américas y supuestamente va a ayudarnos también a alcanzar un acuerdo para que todos mejoremos en el continente americano, sí, sometiéndonos a los intereses de los españoles. La verdad es que es una terrible, terrible decisión. Y bueno, lo interesante es la estrategia que ya se plantea en el caso del gobierno de México, porque bueno, lo que ha trascendido también de otro presidente que es muy aliado del presidente López Obrador y que sí dijo que iba a estar ahí, es Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Sin embargo, en estas últimas horas, la postura empieza a modificarse, empiezan a decir y amagar que eventualmente el presidente argentino no estaría en la Cumbre de las Américas, sumándose al presidente Obrador, sumándose al presidente de Bolivia, que no lo estaba mencionando ya, que también confirmó que no va a asistir si no se invita a todos los países. Sin embargo, esta postura se empieza a modificar, la de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se habla de la posibilidad de que Alberto Fernández lleve un mensaje conjunto, un mensaje incluso acordado con el gobierno de México para presentar esta inconformidad sobre la exclusión y ante España en la Cumbre de las Américas. Miren lo que ha trascendido también allá desde Argentina. Alberto Fernández iría a la Cumbre de las Américas, pero negocia con México una postura crítica por la ausencia de otros países. Incluso dicen que el canciller Santiago Cafiero, el canciller argentino, estaría el jueves en México para encontrarse con Marcelo Ebrard. Y la estrategia conjunta, según fuentes oficiales, se explica la presencia de Alberto Fernández en la cumbre con un mensaje crítico. Es decir, que el mensaje de la molestia, el mensaje del reclamo de los jefes de Estado que no van a estar en la Cumbre de las Américas, lo estaría llevando a Alberto Fernández. Acuérdense que Argentina ahorita es el presidente o tiene la presidencia de la CELAC, también de este organismo latinoamericano. Y en la calidad de presidente de este organismo, Alberto Fernández estaría llevando este mensaje. ¿Por qué? Porque bueno, ahí va a estar Marcelo Ebrard, va a representar al gobierno de México con o sin el presidente. Sin embargo, el mensaje que da un canciller no tiene el mismo peso político que el que da un jefe de Estado. Por eso es que también, entiendo yo, se toma esta estrategia y esto pues lo estaremos viendo y sería muy interesante porque eventualmente también, así como se suma el gobierno de México, otros países se estarán sumando a este mensaje. Así que no solo será la postura de la ausencia, de la no asistencia a esta cumbre, sino también el mensaje crítico, el mensaje de molestia y reclamo por no incluir a todos los países de América Latina, con lo cual básicamente también termina con el objetivo de esta cumbre, que es alcanzar un acuerdo continental en donde todos nos veamos beneficiados, pero pues parece ser y es obvio que a Estados Unidos no le interesa precisamente esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos si tenemos que seguir esperando a que Estados Unidos nos ayude o ya de plano nosotros empezamos a mover las cosas? Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.